Y no lo olvides, si este video te gusta, dale like, suscríbete y activa la campana. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a los jueves temáticos de Pablo y sus mundos. Hoy venimos ya con el último tema de este mes, un tema bien interesante que ya había escogido y había hablado con mi invitado de esta noche un tiempo atrás, y bueno, ya verán que es una persona bastante especial con la cual podemos conversar de este y otras cosas, ¿no? Y espero invitarlo también en otra ocasión para hablar de otras cosas que tengo pendiente de tratar aquí en los jueves temáticos de Pablo y sus mundos. Bueno, viene octubre y viene con unas cosas interesantes. Voy a hablar por ahí de el famoso lenguaje inclusivo. Voy a hablar también de, aprovechando el mes del terror, de los hombres lobos, que fueron una de mis figuras favoritas del terror, y otros seres teriomórficos. También hablaremos de bueno, hay otros temas por allí pendientes. Una invitada muy especial, una gran amiga que desde Brasil nos acompañará para contarnos un tema en la antropología importante de estudiar y de aprender, y sobre todo porque es el avance que ella ha hecho científicamente en en antropología, especialmente al relacionar dos mundos indígenas, tanto nuestros como de la Amazonía. Bueno, en fin, hay tantas cosas y vienen otros temas. También trabajaremos el tema de si vivimos o no en una simulación. Y bueno, hay tantas cosas por hacer. Hoy ha sido un día muy agitado para mí. Espero que también haya sido un día bueno para ustedes. A mí, aquí con cambios. De hecho, cambié bastante mi escenario, por lo que tuve que modificar aquí en algunas cosas en mi cuarto. Y bueno, pero vamos a hablar hoy de la ciencia ficción, un tema que a todos nos gusta de un modo u otro, porque nos hemos visto relacionados por él, y hemos compartido muchas cosas. Pero vamos a entender exactamente de qué se trata y vamos a diferenciarlo. Y para eso pues tengo un invitado muy especial, que es Eduardo Álvarez. Los que lo hemos tratado y lo conocemos, y sus amigos lo conocen más bien como Noxpirin, ¿ya? Él ya en algún momento nos explicará por qué, y abreviando le decimos simplemente Nospi, ¿no? Y con él es una persona que se puede hablar de muchos temas. Le gusta mucho la matemática, ha estudiado química. Él se define a sí mismo como un friki canónico, que trata de cosas especialmente del anime, de las películas, de los cómics, y sé también que es un gran melómano. Entonces, yo voy a darle paso a mi invitado porque queremos entender y hablar un poco de este tema y introducirnos mucho en ello. Pues veo que hay muchos invitados y bienvenidos a todo. Y de hecho, por allá a Robin no le alcancé, le mandé el saludo, pero la manito de Instagram no salió. No es mi culpa, Robin. No es ganas de no saludarte, porque aquí te mando los saludos. Y a todos los que están llegando, a Ana, que llegó también por allí, a mi hermano, que también lo vi de los primeros que va llegando. Y voy a pasar a mi invitado para que esta noche, pues, nos acompañe para hablar de este gran tema. Trabajar todo lo que tiene que ver con la ciencia ficción, y sobre todo porque vienen muchas cosas en ciencia ficción este año, y ya algunas de ellas han llegado a la televisión. Hola Eduardo, ¿cómo vamos? ¿Cómo va todo? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal se me escucha? Sí, te escucho muy bien, muy contento de tenerte Perfecto. acá. Igualmente, ansiosísimo de haber estado acá contigo charlando de cuánta Sí, cosa de se nos tantas ocurre. cosas. Sí, sobre todo porque veo que muchas personas en la semana me comentaban y les interesa. Dijo, ve qué tema tan interesante, porque muchas veces la ciencia ficción pues es algo que ya, sobre todo desde los últimos años, ya ha calado mucho más en las personas, y como género, incluso literario, pues no tiene unos inicios bueno, hay diferentes momentos en que inicia, y hay una discusión en varios terrenos al respecto, pero pues fueron, digamos, por decirlo así, eh, vistos de una manera como los extraños de la literatura, hasta que fueron calando y fueron entregándonos obras muy complejas y diferenciándose del género fantástico. Pero bueno, ya tú, Eduardo, nos irás diciendo más cosas y nos comentarás. Pero yo sí quiero iniciar con una pregunta que siempre la hago para ir rompiendo ese hielo, y que todas las personas que nos están viendo en esta noche
pues también vayan entrando un poco a la conversación. Y es, ¿cómo entraste tú? Me gusta siempre preguntar cómo el invitado se involucra con el tema por el cual lo invito. O sea, ¿de cuándo comenzó tu gusto por la ciencia ficción? Y bueno, Bueno, eso fue el gusto por la ciencia ficción, diríamos que fue algo muy, muy paulatino, muy construido, porque yo me vine a dar cuenta que me encantaba al rever la ciencia ficción, al volverla a ver, al ya ser más grande, ser más viejo y entender que esa cosa despertaba sueños e ideas muy grandes. Porque yo la primera vez que vi Star Wars tenía que 5 o 6 años y pues muy chévere las coreografías de los sables de luz, muy chévere el mover cosas así con la mente. Los X-Men, por ejemplo, también que me tocaron en la serie de los 90 y como todo súper fantástico. Esta película de Volver al Futuro, ¿no? Con ese personaje del Dr. Brown, pues obviamente, pues uno de niño se impresiona mucho, pero ya entrando en la adolescencia que volví a ver estos grandes clásicos y veía cómo el Dr. Brown era el Victor Frankenstein, cómo el cambiar un poquito en el pasado, pues te crea una nueva línea temporal y uno se quedaba así pasmado, ¿no? Pasmado pensando como que, ¡ah! Y claro, maravillado. Y eso fue lo que me despertó a mí, fue el sentido de maravilla al reexplorar todas estas obras. y quizás una obra como Volver al Futuro es la que a la mayoría, a mí también por lo menos, una de las películas que más me tocó, me fascinó y la vi muchas veces, pero uno con el tiempo, lo que tú dices, va recuperando este tipo de personajes. Uno al principio siendo joven, pues como que le echa más atención a Marty McFly, pero cuando uno se da cuenta y Ujú. lo ve, es el doctor Emmett Brown el que carga el peso real de todo, ¿no? Y bueno, y nombraste algo, dijiste, me recordó a Víctor Frankenstein. Y lo particular es que para algunos el género inicia con Mary Shelley, que eso es una mujer, digamos, para algunos, las que Sí. inicia realmente el género de ciencia ficción. Y es Mary Shelley con Frankenstein y con otra novela, que no recuerdo ahora, me parece que es El primer hombre, creo que se llama. Eh, El cuento con Frankenstein es que en esta novela, que en realidad quería ser como una continuación de los clásicos, ella, sin quererlo, funda el género. Sin quererlo, sí, así pone las bases y los sistemas en los cuales el género se desenvuelve. Y más importante aún, Frankenstein en particular empieza, empieza así. O sea, en el prefacio dice, todo lo aquí narrado en este relato se basa en escrituras de Darwin y de médicos alemanes, y todos coinciden en que no es imposible de ocurrir. sí, que eso Y efectivamente se puede hacer. no, que no es imposible de ocurrir, o sea, que podría pasar en algún momento bajo Ah, ciertas sí, claro. circunstancias. Al sol de hoy, pues sabemos que pues, no, eso sería necromancia y eso no es ciencia. Y, pero en ese entonces donde el mundo apenas se estaba descubriendo, cuando que no le digan que algo no es imposible de ocurrir, inmediatamente eso revela mucho. Y la ciencia ficción sería como un lente que nos refleja la realidad desde otro punto de vista. No lo que es real per se, sino lo que puede llegar a ser real. Ujú. Entonces, nos invita siempre mucho a cuestionarnos, a ver las cosas, a volverlas a ver, a asombrarnos, ¿no? Siempre, siempre, siempre es un momento importante. Y lo que la diferencia sí de la literatura fantástica o de la fantasía en general es que la ciencia ficción trata, ¿no? Pues porque a veces se pega a sus licencias, de estar siempre dentro de los esquemas de la razón y de lo que la ciencia nos dice que no es imposible. Como Sí, por y esa ejemplo, como por ejemplo, dime. ¿qué vas a mencionar? No, iba a mencionar uno de los ejemplos modernos, que es esta película de Interestelar, ¿no? Que Ujú. está súper bien hecha, pero se pega a la licencia diciendo que la gravedad, ¿no? Trasciende el espacio y el tiempo, y cositas así. Ujú.
Claro, digamos, algún momento tiene que hacerlo para poder que, digamos, la fuerza del argumento siempre va a ser más grande en ese sentido que cualquier ley física, ¿no? Entonces, el director, el poeta, el escritor, tiene que abusar un poco de eso y emplearlo. Sin embargo, tiene que mantener ciertos límites. Yo quisiera no adelantarme una pregunta, pero que la vamos teniendo allí, Eduardo, y es un poco ver los aportes de un lado hacia el otro. O sea, sabemos que muchos científicos han declarado, bueno, yo quise ser científico no leyendo ciencia propiamente, sino leyendo autores de ciencia ficción. Y a la vez muchas personas, por supuesto, que no son científicos, se entusiasman a ver descubrimientos y comienzan a indagar y quieren es hacer narrativa con eso. Sin entrar todavía eso, porque es un tema que me gustaría que lo exploráramos bien, y continuando un poco con la nota personal. Eh, ¿Qué obras, por ejemplo? Porque yo sé que con todo hay veces las charlas disparatadas que podamos tener, sé que te gusta trabajar muy bien científicamente en las cosas, pero ¿qué obras en particular de la ciencia ficción que hayas leído te motivaron, por ejemplo, a entender y a buscar más de la ciencia? Porque me dices, en la revisión de estas obras encontré cosas fascinantes. ¿Qué obras, por ejemplo, podías destacar en especial? Bueno, no obras como tal. Yo, pues, en mi formación como químico, no nació porque haya conocido la química en alguna película alguna cosa de la ciencia ficción. Fue más bien por la fantasía, en mi amor por la ciencia. Fue ya estudiando ciencia que uno aprende a pensar de otro modo, en el que revisitando las obras me di cuenta de lo grandes y de lo importantes que son. Hay dos tipos de científicos para mí. Entonces está el que quiere estudiar ciencia porque vio a Carl Sagan, ¿no? Gran divulgador. Y está el científico que quiere ser científico porque vio al Dr. Brown. Ajá. Y él, Y conozco de cada lado. recuerdo que un profesor se reía mucho en la universidad porque yo decía que yo quería ser antropólogo por ver Indiana Jones, ¿no? Aunque la arqueología no tenga y la antropología no es que tenga ese nivel de aventura como le hacen pintar a uno. Pero está digamos, la fantasía y la ciencia ficción incentivan a la gente a querer aprender y buscar mucho más, ¿no es cierto? De indagar Claro, y de estar, despertar el asombro. despertar ese asombro. Y la narrativa, bueno, y no solo vamos a hablar de la narrativa, no solo vamos a hablar de la literatura, sino también, por supuesto, en el cine, la influencia que tiene en otras áreas de la cultura y el peso que tiene, incluso en el día de hoy, que hay aportes en los memes, en canciones, bueno, en un sinfín de cosas que nosotros podemos encontrar en la ciencia ficción, ¿no? Y cómo ha ganado terreno en eso, ¿no? Porque la ciencia ficción tiene unos inicios que tal vez no son elogiosos para ella misma o por lo menos como lo veían en ese momento, ¿no? No, pues la ciencia ficción empezaba como desde la pseudociencia, Sí, desde el ocultismo, y romper los límites de la mente y explorar conocimiento oculto. el La ciencia ficción mesmerismo, me tuvo acuerdo que el mesmerismo, sí. habían las búsquedas de todo eso. Y, pero dentro de la exploración del oculto se encontraban respuestas a lo que la ciencia se planteaba. Ujú, Entonces, por ejemplo, que la gente pensaba en, bueno, ¿y cómo hacemos para viajar más rápido que la luz? O a la velocidad de la luz. No, sencillo, una proyección astral. O bueno, ¿cómo hacemos para comunicarnos instantáneamente o cómo tener comunicación universal? No, sencillo, telepatía. ujú. Entonces, esas pseudociencias calaban y calaban mucho y pues calaron al punto de absorber fondos públicos del De gobierno federal hecho, estadounidense en los 60. uno ahorita que nombrabas a Darwin allí en la influencia de Mary Shelley, eh, el codescubridor Wallace de la selección natural era un espiritista de tiempo completo y la gente pues se olvida de ese dato tan interesante, porque en ese momento no había tanto la diferencia como hoy la tenemos. El científico podía creer en mil cosas más a la vez, era científico, pero y también eran literatos, ¿no? O sea, se dedicaban a la escritura Uh -huh. también.
No, es que a ver, hay que ver la coyuntura en la que se estaba viviendo. Es que lo que antes se creía magia ya tenía explicación y se podía reproducir. Entonces aprendimos a Ujú. volar, aprendimos a hacer luz y todo pasaba tan vertiginosamente que el mundo se achicaba muy poco y quedaba poco espacio para lo imposible, porque todo parecía que se estaba inventando de un día para otro. Entonces la gente, no, pues entonces estas cosas locas que uno pensaba antes sí son posibles. Y unas se van quedando atrás, por supuesto. Una vez más Claro, expandidos los límites de la mente. y algunas de esas cosas que se quedan atrás, pues pasan a ser esa parte particular al revisar de ese pasado, o más bien de ese futuro, como se lo imaginaban en el pasado, que es muy particular en la ciencia ficción, ¿no? Esas cosas que uno sabe que no pueden pasar ya, pero que ahí están en esa ciencia ficción que quedó caduca, pero que es bien interesante, ¿no? No, todos sabemos que estamos viviendo en un mundo feliz. Ese es exactamente nuestra, lo que nos toca padecer así no lo sepamos. Ujú. Hay una cosa importante que vi, no sé si nos vas a explicar un poco más esto, Eduardo, y es que vi que hay una polémica, pues no polémica, pero por lo menos sí un asunto de precisión sobre el término. Algunos dicen que más que hablar de ciencia ficción se debería hablar es de ficción científica. El science fiction en inglés en realidad está haciendo referencia a qué y cuál es, hasta dónde alcanza a decirse eh, qué es esta ciencia ficción y cómo diferenciarlo, por ejemplo, de la literatura fantástica o de las obras Ujú. fantásticas. No, es que dentro de la ciencia ficción hay varios géneros. La ciencia ficción es muy diversa en sí misma. Tenemos ciencia ficción dura y blanda, ¿no? Ujú. Ciencia ficción dura es, por ejemplo, Julio Verne o Isaac Asimov, que Julio Verne siendo mecánico, pues son libros súper técnicos, y Isaac Asimov, que era pues doctor en química, también tiene un bagaje muy científico para escribir. No es muy narrativo, pero pues son sus ideas. La blanda, que ya sería como Star Wars. De Ujú. hecho, la gran diferencia que se hace de ciencia ficción dura y blanda es, para compararlo, es Star Trek versus Star Wars. Que Entonces, allá hay Star una, Trek se entre los preocupa, fanáticos, una disputa constante, ¿no? a mí me encantan los dos, Sí. me fascinan los dos. Alguien que los Star reúne. Trek se preocupa por darle sentido y que tenga cabida en el mismo universo, ¿no? Y tiene sus propias reglas. Star Wars es, no, los misterios de la fuerza nos guiarán. Ya. Y no se preocupa por explicarlo, ¿no? Todo termina siendo un misterio, ¿no? Una historia de vaqueros en el espacio y los guía la fuerza. Sí, Ya, no, ya sería llega un momento como ciencia en que ese ficción. tipo de cosas Ujú. no se explican, ¿no? O sea, simplemente se asumen cosas y se operan ya con otras que no están ahí explicadas. Digamos, en Star Trek sí Ujú. hay una explicación de por qué se viaja a cierta velocidad, cómo deben hacer el viaje. Hay toda una narrativa allí. En, en esa diferencia, pues en esos rangos caben muchos géneros dentro de eso. O sea, ¿cuántos podemos encontrar dentro de la ciencia ficción? Porque hay de extraterrestres, pero no todo lo es. Bueno, Ujú. ¿cuáles podemos A encontrar ahí? ver, la ciencia ficción de los primeros, el horror, por supuesto. La ciencia ficción tiene el horror tiene una cabida muy grande en la ciencia ficción con Lovecraft y llevarnos a lo inimaginable. El terror de Lovecraft es cómo nosotros, siendo tan humanos, siendo tan poderosos, siendo tan inteligentes, el man nos trae horrores de escala universal. Nos trae horrores que, aunque exploremos el planeta, van a estar ahí eh, acechando, pero no nos va a alcanzar la tecnología ni nada para verlo siquiera, pero están ahí. Ese es Lovecraft y el horror es fundamental. Es Alien con Ridley Scott, es un homenaje a Sí, Lovecraft. completo, claro. También tenemos el cyberpunk, el cyberpunk con el día de hoy me estaba acordando de como llovió todo el día además. Entonces yo estaba pensando Sí. en la charla de ahorita y yo, ojalá fuera en la tarde para decir que el cielo está gris como un canal mal sintonizado. Así empieza Neuromante. Ajá. La distopía, por supuesto, la distopía
es también fundamental de la ciencia ficción, eh, el, que es la extrapolación. La extrapolación de la sociedad, casi todas desembocan en distopías. Y eso se lo inventó, no mentira, no se lo inventó, pero pues el que lo usó muy bien fue H.G. Wells con La máquina del tiempo. Y eso Que es La una máquina del tiempo, el man particularidad llega y en la ciencia ficción y es que en realidad no se dedican a una sola ciencia, sino que en últimas todo desemboca en una, o sea, es la química, está la física, pero en últimas también está la sociología, la antropología allí, claro, todo desemboca en un claro. acto social. Quizás ha sido eso lo que a muchos científicos les ayudaba a reflexionar con la influencia que podían tener sus inventos, ¿no? Para las sociedades. Me gusta mucho H.G. Wells porque el man era socialista, ¿no? Ujú. Pero no me gusta por eso. Me gusta porque el man implantaba sus críticas sociales en sus novelas de ciencia ficción. En La máquina del tiempo, cuando se va a 10.000 años al futuro, el ser humano se divide en dos razas, ¿no? En los Diori, unos, unos blancos pendejitos que viven en los árboles y cantan todo el Sí, día y son poetas, y los Morlocks, los que son Morlocks, sí, los terribles Morlocks. los que proveen pues el sustento de estos, pero cuando viene la luna nueva, pum, se los llevan, se los comen. Entonces el man la gente que lo estudia después, hace el paralelo entre la clase alta que vive del trabajo de los demás, que a 10.000 años se vuelven unos idiotas que viven de cantar canciones y comer frutica, y los mineros que trabajan bajo tierra se vuelven los Morlocks. Claro, Eso por ahí. y va viendo pues cómo desemboca toda esta situación presente. Y eso es otro punto importante de la ciencia ficción, ¿no? Hacernos reflexionar desde la lejanía o desde ciertas formas paralelas o de otros mundos de nuestras propias realidades, ¿no? De nuestra... Y más aún, eh, previniéndonos. Ujú. ¿Cómo si seguimos una línea o cómo si le damos mucha importancia a una cosa, eso nos va a estallar de vuelta? Sí, no, se nos va a regresar. Hay una cosa en la ciencia ficción que me llama, hablamos ahorita de Mary Shelley, que fue realmente quien inició, ella fue la que inicia como tal, funda un género. Si bien algunos dicen, bueno, Cyrano de Bergerac o tal vez el Barón de Munchausen tenían obras, pero que no se les pueden llamar propiamente de ciencia ficción. Pero bueno, el punto es que digamos que inicia como un género menor aparentemente y cada vez fue tomando más fuerza. ¿Tú crees a qué se debía eso, que tomara tanta fuerza poco a poco la ciencia ficción? Ah, H.G. Wells, sin duda alguna. El man estuvo nominado a premios Nobel de literatura. El man era un teso escribiendo. Y yo creo, Y, y para mí el gran quiebre que tuvo ya como género literario, ya de mainstream, era pues fue H.G. Wells, porque antes de eso eran magazines, ¿no? Revisticas ahí sí, de asentado. eran revistas y muchas de ellas pues había por supuesto relativo nivel literario y todo, pero había de todo. De hecho, el, el, el escritor y el fundador de la cienciología era primero escritor de ciencia ficción, ¿no? Hasta que funda Ujú. su religión basándose pues en muchos de los argumentos que tomaban de sus historietas. Pero ahí es, sobre todo los años 50, ¿no? Es como un impulso fuerte, tal vez la guerra nuclear y la Segunda Guerra Mundial que había pasado tuvo una influencia decisiva, ¿no? Claro, ahí, los años 50, como desde el 45, del 40 hasta los 50, inicio de los 60, que ya empieza la era psicodélica, es la época dorada de la ciencia ficción. Ujú. Es Cuando esa se época. encuentran Isaac Asimov con Campbell, que hicieron Chispa, y más adelante Herbert, el de Dune. Sí. Y hablando de Asimov, ya viene, o no, ya viene, no creo que ya salió, ¿no? Fundación para televisión, para... Foundation para Apple Plus. Voy a ver si Sí, me la consigo trucha por ahí porque no pienso pagar por Apple Plus. Pero sí, Foundation es una de las grandes obras también de la mano de Dune que hay que tú lo esperar has a que leído, salga ¿no? ahorita. Ahorita hablando de Foundation Dune, pero bueno, no la he terminado. ya. Pero contándole un poco a los que nos están viendo y que están mandando muchos corazones
por esta charla de hoy. ¿De qué trata Fundación? Para que le comentes y por qué vale Ah, la ok. pena verla. Fundación fue, de hecho, ya como datos de cafetería, Fundación fue la primera novela que le publicó Campbell a Isaac Asimov. Y el man se estaba leyendo La Gloria y Caída del Imperio Romano. Y el man dijo, uy, me voy a escribir una Gloria y Caída del Imperio Romano, pero en el espacio. Pero en lugar de narrar la caída y el colapso de un imperio, el man trata de ponerlo en cómo salvamos el Es Imperio. conocimiento del imperio, Ujú. para no entrar a una edad media, porque el man lo que vio fue que cayó el imperio romano, tuvimos una edad media pues horrible hasta el renacimiento. Entonces el man dijo, ¿cómo evitamos eso? Entonces se inventa un imperio galáctico. El que le suena es porque se vio Star Wars. Se vio un imperio galáctico. Ya para esa época, pues el man era perfectamente consciente que entre más grande un territorio, más complejo se vuelve y menos posible es que una sola persona lo Pues sostenga. domine. Ajá. Pero pues es muy seductora la idea. Imagínate tú un imperio galáctico tipo feudal, pero pues de planetas y planetas. Y la historia va de... eh, hay un planeta en el cual se enfoca, digamos, la única función de ese planeta es conservar todo el conocimiento de la humanidad. Entonces ahí va gente de todas las culturas, todo lo que se va produciendo, todo lo que se va descubriendo va a ese planeta. Y una, como un consejo de ese planeta le dice al emperador, vea, para evitar una época oscura de 30.000 años, tenemos que seguir estos lineamientos, tenemos que traer a cierta gente acá al planeta, tenemos que crear estas cosas, para que así la época oscura no dure 30.000 años, sino 1.000 años. Y la forma en la que lo hacen es eh, ocultando el conocimiento per se y expandiéndolo como si fuese religión de nuevo por lo que Ujú, era el imperio. Entonces, Isaac Asimov, que siendo ateo, se inventó la religión de la ciencia. ujú. Y en ese libro aparecen personajes súper pintorescos como los tech priests, que serían como los tecnosacerdotes, que es gente que no entiende, que no puede hacer máquinas, pero entiende los rituales necesarios para repararlas o los rituales necesarios para hacerlas funcionar. Que ahí mismo, él mismo critica ahí esa dependencia, pues, estamos hablando de los 50, esa dependencia vertiginosa que tiene la sociedad por aparatos, pero no tiene Sí, ni idea de cómo funcionan. sí. O sea, lo que también criticaría Carl Sagan después y lo que en sociología se llama la cajanegrización, ¿no? Usamos los aparatos, pero no sabemos nada internamente cómo es, ni cómo funciona, ni cómo se hace ese proceso, ¿no? Ujú. Y ese es de hecho, el dominio que hacen estas estructuras que para uno, pues funcionan como caja negra. Algo entra y algo sale, pero no sé qué pasa allá adentro. Bueno, Sí, hay otra como por novela ejemplo que yo no sabía manejar Instagram. que tuvimos que hacer la sesión previa. Hay otra Ujú. novela, ya la compré y aquí la tengo, porque La pero Biblia, son, además es un claro, ladrillo. son, y eso que con el glosario son cerca de 770 y pico de páginas. Doom, ¿nos puedes hablar un poco además porque viene la película y la estamos Viene la esperando con, película, con sí. Eduardo? Dune es, como dice el meme, la película que no, el libro que no puede tener película. Y han habido capítulos en Los Simpson y eso. Y Dune tiene una historia hermosísima porque es muy similar y la construcción del libro es muy similar al Señor de los Anillos, que también es una cosa que me descoce, pues, el Señor de los Anillos. Y es que Dune, en su mundo de ciencia ficción, hace construcción de mundo. Entonces está hecho Sí, de capas tras capas, tras capas, tras capas de historia. Y la historia que nos cuentan en Dune ya es una humanidad también, un imperio galáctico, pero que ha venido de un trajín y una construcción impresionante. Y el meollo de Dune, sin hacer mucho spoiler, pero pues la película, el libro salió hace 60 años, el, claro. el meollo de Dune es que, bueno, eso no se lo saben todos, pero es que hubo una guerra entre máquinas, ¿no? Una guerra entre máquinas y humanos,
porque nosotros desarrollamos la inteligencia artificial, Matrix, Skynet, ganamos la guerra y prohibimos hacer máquinas pensantes. Entonces, ¿cómo hacer cálculos para viajar, hacer un viaje interestelar? Ujú. Pues con Spice, con la esencia. Entonces la gente se spicea y su mente se vuelve una cosa Se así, se expande. expande y pueden hacer cálculos como si fueran computadoras. O sea Eso que, fue en los 60, ¿no? claro, exactamente para llegar allá, ¿no? Estamos hablando de Sí. los 60, la psicodelia, y además que hay una cosa interesante, ¿no? Y Star Wars también nos lo plantea, Fundación también lo está diciendo, y es que en realidad yo creo que independiente de que ellos fueran creyentes o no, yo creo que hay un elemento, o sea, en la narrativa va muy bien lo místico con lo tecnológico, perfectamente, ¿no? O sea, y lo vemos incluso en las caricaturas, ¿no? O sea, por más tecnología que tengan los Thundercats que venían de Tondera, ellos tenían que tener una espiritualidad, ¿no? ¿Por qué crees que va bien tan bien en estas narrativas toda esta presencia mística? A pesar de que sea ciencia ficción. Porque somos humanos. O sea, la ciencia ficción, a fin de cuentas, es hacer una radiografía de nosotros mismos y ponerla en el futuro. O Ujú. ponerla en una realidad alterna. O cambiar cositas. Isaac Asimov lo planteaba en el efecto mariposa. De hecho, Isaac Asimov fue víctima del efecto mariposa. Y también volviendo a Interestelar de Christopher Nolan, ¿qué es lo transversal en Interestelar? El amor. El Ujú. amor. El amor es lo que, lo que impulsa a Cooper a ir al espacio a salvar a sus hijos. El amor es lo que le dice a Anne Hathaway dónde está el planeta que sí sirve. El amor es lo que termina conectando a Cooper en el tercer acto para mandarle los mensajes a su hija. Y pues el amor difícilmente existe, ¿no? O sea, se siente y es intenso, pero Claro, y hay toda una, pues, incluso en la literatura aparte de todo eso, pero en la, digamos, en la literatura de la ciencia ficción tiene que pasar como una entidad, ¿no? Algo así misterioso. Y en últimas, que uno se agarra a ver en Star Wars, la fuerza a la larga es como un amor, pues ese es eso también. sí, sí, no, la fuerza siempre fue un misterio, ¿no? Después llegaron las tres precuelas, entonces la fuerza ya no es un misterio, ya la fuerza son las midichlorias. O sea, intentaron explicar algo que no tenía por qué explicarse. Y después Sí, llega Disney y te dice, no, la fuerza es la suerte. que le va bien. Sí, la Y se fuerza va. es la suerte, es el destino. Dice Arthur C. Clarke aquí, ahorita que mencionaste El Señor de los Anillos, hablando de Dune, dice, no conozco nada comparable excepto El Señor de los Anillos. O sea, no estoy diciendo que sea casi como, sino dice comparable. O sea, que es Uh una -huh. gran novela o sea, que una referencia y pues por supuesto antes de verse la película, pues por darse cuenta uno pues a través del libro. Por lo menos el primero, sé que hay muchos y ya seguir. Sí, sí, hay bastantes más, pero ya son como, así como los cuentos inconclusos de Sí. Tolkien, ya son cosas como libros pequeños narrando cosas muy aisladas o profundizando más en la historia. Pero Dune es autoconclusivo, el sí es autoconclusivo. Sí, sí. Eh, Eduardo, hay una cosa importante. Y me gustaría ver hablamos ahorita de algunos personajes que se influenciaron y de científicos o de literatos que transversalizaron y se compartieron ideas. Pero mi pregunta va en esta parte a esto, o sea, ¿qué tan científica o qué tanta ciencia hay en la ciencia ficción? Y si es tan científica a veces, ¿cuáles son los errores? Hablamos algunas licencias, pero ¿qué se puede encontrar también allí que sea valioso para un aporte científico? Pues partiendo de el más grande científico que ha escrito ciencia ficción, que fue Isaac Asimov, Ujú. que man tenía su doctorado en química, el man te plantea las bases de la programación para hacer una máquina que medianamente tenga que interactuar con nosotros. El man ya te las está planteando, ya te está Sí. diciendo, Los si somos principios de la capaces de robótica. crear, sí, las tres leyes de la robótica.
que no son leyes, ¿no? O sea, toda Sí. su obra, después de plantear las tres leyes, fue cómo modificarlas, cómo doblarlas, cómo no funcionan. Fue para mostrarnos que no funcionan. Entonces, siempre que se habla de algún dilema moral, uno se remite a Asimov. Cuando plantea las leyes de la robótica, cuando hay un dilema ético, se remite a Asimov. Cuando vas a hacer una máquina que vos tenés que evaluar qué tan eficiente es, qué tan barato es, qué tan peligrosa es, qué tan sencilla es de usar, eso ya se remite a Asimov. Ujú. Cuando él ya Sobre te todo, planteaba todas esas cosas. sobre todo que Asimov pues era tan prolífico, o sea, es que escribir tanto, él escribió como cerca de Se unos supone que 500 libros, más de 500 libros, sí, más o imagínate, menos. y escribió de tantos, tantos, tantos temas. Y bueno, y también daría precisamente para poder compaginar y tener toda esa estructura y todos esos mundos, ¿no? Porque para ser escritor de ciencia ficción me imagino que hay que tener toda saber conectar todo eso, ¿no? ¿Cuáles creerías tú que son los mejores elementos para una narración de ciencia ficción? A ver, las novelas de ciencia ficción siguen también el patrón del viaje del héroe, ¿no? Ujú. Tienen elementos que son acertijos, misterio, una solución loca y introspección. Al final el héroe pues se convierte definitivamente. Pero sí, yo creo que sería sobre todo los acertijos. Siempre lo que pasa, por ejemplo, con el viaje al centro de la Tierra de Julio Verne. Se encuentran supuestamente el mapa en Islandia, por allá, en runas, traducen las runas al inglés, siguen cifradas. Eso del inglés pasa, pues nadie lo entiende hasta que un man borracho una vez dice, ah, eso está en latín, pero al revés. Entonces lo cogen del latín, lo voltean y encuentran el mapa Por hacia el ahí. centro de la Tierra. Y muchas novelas de ciencia ficción tienen eso. Dune en particular te plantea el acertijo como el planeta Arrakis, porque el planeta Arrakis es un planeta sumamente hostil y es todo el proceso de cómo se vive ahí. Es un planeta que supuestamente es no apto para la vida, pero lo que te dice el autor es que si nos organizamos, todos comemos. Ujú. O sea, después del orden puede establecerse de una manera de cosas. Hay un principio de Uh -huh. organización, ¿no? Hay una cosa ahorita que me hiciste recordar una pregunta, no era las que habíamos un poco hablado antes, pero yo sé que también es un tema que has manejado. ¿No te parece que a veces la ciencia, pues en algún momento, en todo tipo de género tiene que estar, y voy específicamente a eso, al género de los superhéroes, que nace o tiene que ver mucho con la ciencia ficción, pero toma su camino independiente? Y sin embargo, la ciencia tiene que aparecer en todos, ¿no? O sea, ya es parte de la narrativa popular incluso. Lo que pasa es que, y eso es una gran vara para medir buena ciencia ficción de mala ciencia ficción, Ujú. es la verborrea científica que se usa. Entonces, muchos guionistas, por sacarla fácil, tiran muchos términos complejísimos, súper técnicos, que no dicen nada o están O completamente está mal mal usados, aplicado. Ujú. y pues ya la gente como que se traga la explicación. Sí, Entonces, de hecho, lo estaba haciendo Christopher Nolan en la última película que sacó, la de Tenet, sí, Tenet, explicando que de fue por muy qué las balas criticada, iban ¿no? para atrás, pero es buenísimo, pero es buenísimo. Sí, A mí me encantó, me la tuve que ver dos no, veces. pero me oí ¿Cómo? muchas críticas. Yo personalmente no la he visto. No, está buenísima, te la recomiendo al 100%. Está buenísima. Y entonces, pero el man intenta dar la explicación científica, ¿no? Entonces dice, oh, esta bala se mueve al revés porque tiene la entropía invertida. Y después ya como que corta inmediatamente y dice, no lo pienses mucho, solo siéntelo. Como, Ajá, claro, la fuerza. tú sabes, algunas, sí, unas cosas que no, pero como le meten palabritas y así. Había una película que me vi hace poco, pésima, horrible, en Netflix.
Titán, se llama The Titan o Titán, no me acuerdo. Y es, haga de cuenta, Interestelar, pero mal hecha. Ajá. Entonces, también el mundo se va a acabar, las guerras, la pandemia, etcétera. Entonces, no es, tenemos que irnos del planeta, no, tenemos que buscar otra casa. Entonces, en Interestelar es como nos llevamos a los humanos a otro planeta parecido a la Tierra. En Titán es, pues vamos a ir a Titán, a la luna de Júpiter. Y no van a terraformar Titán, sino que nos van a modificar genéticamente a todos para ser Sí. aptos a la atmósfera de Titán. Horrible, espantosísima, espantosísima. Entonces, y la trama es que, y se los cuento porque para que no se la vean, no tengan que sufrir esa película. Entonces se llevan pues a nuestro elenco de pintorescos personajes descartables a una base secreta militar en España y les hacen modificaciones genéticas, ¿no? Entonces se convierten, muchos se mueren en el proceso, se enloquecen. Y al final queda vivo uno que queda hecho, haga de cuenta, esta cosa azul del quinto elemento. Ajá. Hay que ver el quinto elemento. Esa cosa azul del quinto elemento así. Y la última escena es esa cosa volando volando en Titán así, porque le habían puesto genes de murciélago, entonces volaba por eso. Y solo, sin reproducción y sin nada, sin Y clonación, sin solo, nada. Ya se muere. espantoso, espantoso, espantoso. No se la vean, no se la vean. Si se la van a ver, si se la van a ver, tiene que ser borrachos, drogados o con un payaso al lado para reírse, porque pésima, es pésima. Pero ¿no crees que por eso, o sea, se abusa y pretenden que el género pegue en todo y lo hacen gente que no es competente en eso No, y ciencia y tal ficción vez... basura hay muchísima, hay muchísima. De Ujú. hecho, a la ciencia ficción basura de los años 30, ¿sabes cómo se le llama? Se llama Pulp Fiction. La Pulp Fiction, sí. Así no se llamaba Ujú. una revista precisamente donde inició la... ¿No era por una revista? De hecho creo que en esa revista fue que escribió Lovecraft al inicio de su carrera. Sí, que me Y parece si no, fue que una esa muy es parecida. Ujú. me parece que era un nombre de una revista, sí. Bueno, pero entonces igual uno puede encontrar efectivamente, hablamos de Isaac Asimov, tal vez de quién sería, no sé si Arthur C. Clarke, estoy pensando, bueno, Philip K. Dick, sí, ¿no? Pero Ujú. digo por esta pregunta, y es elementos verdaderamente científicos en la ciencia ficción, que uno puede decir, aquí hay algo que es interesante o sugerente así, porque me imagino que también ha habido, sin que ellos se lo propongan y ser predicadores o ser profetas, han habido relatos que nos han adelantado cosas, ¿no? Sí, Julio Verne, por ejemplo, predijo la posición de dónde se va a sacar, de dónde se tendría que tirar un cohete. Bueno, Julio Verne era una bala, ¿no? Pero de dónde tendría que lanzarse un ser humano desde el planeta Tierra para alcanzar la Luna. Que Ujú. dijo desde las costas de Florida, y ahí está Cañaveral. El, este, este proyectil que se lanzaba a la Luna, ya eso ya es más de, ni de ciencia ni de ficción, sino una casualidad de esas que pasan en la historia. Se llamaba el Columbia. Ujú. El Columbia, donde Julio Verne lanzó a su personaje de la Luna. Y pues la NASA también, su primer transportador fue el Columbia. Y casualmente, ¿no? Ellos no quieren hacerle ni homenaje a Julio Verne, no, nada, solo se les ocurrió la Solo que misma idea. coincidió, salió coincidente, sí. Así es. Y, y me imagino también pues la cantidad de autores que se han visto influenciados por la ciencia ficción. Uno nota, por ejemplo, mucho en Carl Sagan. Bueno, Carl Sagan era un gran lector, pero él sin duda valoraba mucho incluso las religiones como un aporte de la cultura en términos de incentivar de algún modo cierta curiosidad, ¿no? Eh, y no en vano también, como decía Julio Verne, que él leía filosofía y religión como leer cosas de ciencia ficción, ¿no? Como literatura fantástica, decía él. Y En última, la religión tiene ese poder, pues primero de expandirse. La religión eso es ujú, como pólvora, eso se expande y de forjar comunidad. Entonces, para tirar conocimiento, para expandir conocimiento, la estrategia más vieja es a través de la religión. Y eso lo usa Asimov y lo usa Herbert en Dune. En Dune hay una facción, que es esta facción de estas mujeres mentalistas superpoderosas, que se encargan de
eh, expandir la religión de manera controlada para controlar los mitos y las leyendas que tengan los diferentes pueblos, para mantenerlos como otro nivel de control. Hay un género en la ciencia ficción, ahorita que mencionaste algo, que deriva de un género quizás filosófico, literario, y es el de la utopía, pero acá se volvió la distopía, sobre todo en ciencia ficción. Eh, y también a la vez nacen, digamos, podemos decir que de la apocalíptica, que es una forma Uh -huh. de literatura fantástica religiosa. Personalmente, tú piensas que nosotros vamos a vivir en un mundo distópico. Ya hiciste un comentario por ahí, pero o estamos en Es él. ¿Qué que piensas de ese futuro? la distopía es inevitable cuando tú tomas una radiografía de la sociedad actual y la extrapolas. Eso va para el Ujú, carajo. Y eso es inevitable. Lo que no cuentan esos autores es que nosotros sí tenemos la capacidad de transformarnos, ¿no? O sea que claro. nosotros no somos una radiografía, sino somos bien una babita, ¿no? Que se puede estirar y contraer y Sí, claro, cambiar. la radiografía igual es un segmento, es un corte de nosotros, Uh -huh. no es la totalidad, ¿no? Y el resto del cuerpo responde de mil maneras. Y personalmente tú piensas hacia dónde vamos nosotros, distópicamente o al menos hay una cierto grado de esperanza a nivel social. ¿Tú cómo verías la... No, 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 el cambio climático nos tiene al borde de Mad Max. Sí, Yo voy para allá. Uh -huh. tú eres más Estamos a del nada grupo de de... Mad Max. Sí, Y ¿no? O sea, si no es Mad Max, porque el viraje a las energías renovables y al agarrar CO2 de la atmósfera y todas esas vueltas, pues en los próximos 15 años nos van a meter por los ojos y vamos a tener que pagar todo eso además. Si eso pasa, a decaer en un mundo totalitario, absolutamente totalitario, de ujú. máximo control. Y puede ser, yo pues me lo imagino como 1984, pero lo más probable es que como los gringos inventaron el individualismo, lo más probable es que sea una narco, qué sería eso? ¿Cómo le pondría yo sin que suene un oxímoron? Un Sería anarco, una ¿qué? anarcotiranía, una cosa así, Anarcotiranía, sí. porque no tienes la opción no vas a tener ni por quién votar, no vas a tener ni cómo elegir, pero te lo van a vender como que es la máxima expresión de libertad. Ujú. De algún modo, pues eso ocurre, ¿no? Digamos, la libertad se ha vuelto el mejor negocio y el eslogan para permitirse cualquier pelotudez, digo yo a veces. Eh, Ve, y de sobre... hecho, H.G. Wells, su novela del hombre invisible, justamente critica eso, Ujú, porque el hombre invisible es esencialmente libre de hacer lo que se le dé la gana sin ninguna consecuencia. Y es completamente él, y tiene el mundo a sus pies. Pero el momento en el que necesita a alguien, el man ya no existe. claro, Y esa es la gran tragedia del hombre invisible, que es invisible, que ya no existe. claro, nadie puede Uh captarlo ni -huh. saber que ni que está teniendo esa presencia allí, ni que es el que influye de esa manera. Uh -huh. Y esa es un poco esa libertad, ¿no? También es cierto, es una metáfora fuerte de esa libertad. Eduardo, una cosa, digamos que la ciencia ficción nace en la literatura, pero comienza a expandirse en otros ámbitos. Llega incluso a influenciar a la misma música, sobre todo cuando llega a lo electrónico. Las películas sin duda sirven para eso. Dentro de cada una de estas, yo no pienso en términos de que qué es mejor o qué es peor, porque pienso que cada una tiene su función. Pero, ¿qué prefieres tú para ciertas o para cierto tipo de obras? ¿Te gusta verlas representadas, más allá de si están bien o mal? O qué es lo que te gusta de cada formato y algunas representativas que tú consideres vale la pena mirar dentro de la literatura, la música, el cine? Bueno, sobre la música, pues ahí sí como que poco. O sea, Ujú, no me imagino. Para mí lo más ciencia ficción que puede haber en la música, pues a mi poco elaborado criterio musical sería Pink Floyd y, bueno, ujú. si acaso David Bowie.
¿Y cómo la prefiero yo? Si es por divulgación, obviamente cinematográfico, visual, que te entre por los ojos. Star Trek, que te muestre cosas que, bueno, Star Trek al sol de hoy es aburrida de ver porque está aquí. O sea, el estar hablando en videollamada, eso se limitó a Star Trek hace mucho tiempo. Claro, Y para explorarse, para entenderse como ser humano o descubrirse, literatura, sin duda alguna. Porque esa sí te abre la mente, como decía un canal hace tiempo. sí, un canal de mística, ¿verdad? Que decía así, Ujú. algo así. Sobre todo porque me parece que tiene, yo creo que definitivamente, ¿no? El impacto visual es necesario, pero a la hora de desgranar, pues sin duda el libro es el que logra ese propósito. ¿Tú has encontrado, viendo y revisando todo esto, cosas que, digamos, empatan? Digamos, me encanta ver el libro y me encanta ver la película y encuentro una relación perfecta entre esas dos obras. O sea, ¿cuál ha sido como los mejores casos? Y me imagino también los de fracaso, ¿no? Que tú dices, terrible la película, terrible el libro. No porque, pues la verdad no he encontrado eso porque las grandes obras que he visto en películas han sido originalmente pensadas como películas. Y adaptaciones que hayan tenido las obras de ciencia ficción, pues en realidad muy pocas, pues, por decir ninguna, llega al meollo del asunto. Ujú. Ahorita hay que ver esta serie de Foundation, a ver, porque la verdad no la he visto ni el primer capítulo, solo sé que existe. A ver qué tanto capta el mensaje. Dune, ya tenemos la experiencia de David Lynch, que pues fue un fracaso porque el libro es un ladrillo y te lo quiere meter en el cine también como un ladrillo. O sea, Ujú. la película es toda la película de exposición, casi no hay nada. Y había fracasado Jodorowsky antes, ¿no? También, en intentar hacerla. Y la que se viene ahora, pues no sé, hay que tenerle fe. De pronto, esta fue una adaptación sin querer queriendo de Dune que la hizo James Cameron. Ujú, Y no fue adaptando Dune, sino conceptos muy específicos de la novela, que él tomó y pues armó su planeta Pandora, que es Avatar. ujú. Dune es una novela de ciencia ficción ecologista. Dune te habla siempre de el equilibrio de la vida con el Ujú. entorno y lo importante que es preservarlo. Y el man siempre, Herbert siempre en sus entrevistas siempre lo planteó como un mensaje ecologista desde la ciencia ficción. Y James Y Cameron sí, parte exactamente de lo mismo, de que nosotros llegamos como una raza alienígena al planeta Pandora que vive en su perfecta armonía con los Navi a sacar. Entonces, qué hace el imperio en Dune? Ir al planeta Arrakis a sacar Spice. Entonces, son paralelos. ¿Y qué tiene la propiedad indígena, la comunidad indígena del planeta Pandora? Que tienen su profecía de que va a venir un salvador externo y va a unir a todas las tribus y se va a casar con una chica nativa. Exactamente lo mismo tiene Dune. Entonces lo que en sí, Dune es pues se me olvidó tal el como lo nombre porque es un nombre, es un nombre complicado el que tiene en Dune, pero entonces en Avatar es el Turuk Makto, que eso que unifica a todas mencionas, las tribus y saca al invasor. eso que dijiste exactamente del propósito de Dune es así, dice Frank Herbert ahí al principio en la dedicatoria, dice, a la gente cuyo trabajo va más allá del campo de las ideas y penetra en la realidad material, a los ecólogos de las tierras áridas, donde quiera que estén, en cualquier época en la que trabajen. Dedico esta tentativa de exploración con humildad y admiración. O sea, es dedicado a los ecólogos, precisamente el libro. Ujú. Entonces ahí está tal como lo dices que con ese fin se hizo. Entonces, bueno, digamos que en ese sentido, según lo que me estás diciendo, no le has tenido como mucha fe entre adaptación bueno, has visto de pronto buenas películas, pero funciona cada vez cuando una se hace específicamente para lo que es, ¿no? O sea, llega al cine Sí, y el que sí. funciona como libro.
Sí, es Sí, y difícil, ¿no? y lo que sale, y que es lo que nace en cine es espectacular en cine, y lo que sale en libro, que se quede en libro. No me entiendes, no que se quede en libro, porque muchas veces la película es la puerta de entrada al libro, que me pasó a mí Sí. con El Señor de los Anillos. Yo primero me vi El Señor de los Anillos y después ya me leí el libro. Y para, imagínate, mucha gente llega así por los libros. De hecho, ahorita yo dije, ya había tenido pendiente de un, no tenía el libro, lo tenía pendiente hace tiempo, y porque va a salir la película fue que me dijo, no, ahorita Ujú. sí me justifica la leída primero. Toca ir al cine a fastidiar. Eso A no hemos leído el fastidiar, libro. sí, a molestar. Dice precisamente a propósito de algo parecido, dice Robin aquí en un comentario, dice, seguramente sería magnífica la versión de Jodorowsky. Lástima la financiación, pero es que él pensaba hacerlo como en 13 horas, una película de 13 horas. El día de hoy Pues hubiera es que pues funcionado. el libro es un ladrillo, el libro es un ladrillo. Sí, eso es como la obra que es un libro fascinante, yo lo tengo, lo he leído, no lo he podido leer todo, pero por fragmentos. Cuando las hermanas Wachowski sacaron eh, el Atlas de las Nubes, les dieron durísimo con esa película, pero a mí me encantó. Y me encantó porque sé que el libro es muy difícil o sea, el esfuerzo que hicieron fue grandísimo, pero la adaptación es muy compleja, por supuesto. Esa película es con James Franco, ¿no? Hace como 3 o 4 años. Ujú. Unos un poquito más, No, 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 pero no, no, no es con James Franco, es con este de la chica danesa. con, se me olvida él, sí, pero es con él, y con varios, con Tom Hanks y está, Ujú. ¿quién más allí? Bueno, hay varios personajes, varios actores conocidos. No, y Pero, no puede faltar, ya que los mencionaste, las hermanas Wachowski, que pues, su gran aporte fue el cuestionarnos la realidad misma, o sea, que claro, nada de lo que tocamos es real. y que ya viene, ¿no? Viene en Ujú. diciembre la cuarta entrega de Matrix. También hay que ir con su chaqueta, con su gabán de cuero, bien peinado así con gel, gafas oscuras, bien noventero. O sea, ahí comenta precisamente Diana, dice, Claudia Atlas es hermosa, es una gran obra, sí, efectivamente. Y el libro es fascinante, es una cosa espectacular. Eh, y es cierto, bueno, volviendo a eso, el cyberpunk, ¿qué hablaríamos del cyberpunk en ese entonces? Ya que estamos hablando de Matrix y por su, bueno, no es solamente Matrix, pero ¿qué es lo que toca el cyberpunk como género? Que ese ya es un capítulo especial y hay El, otras. el Cyberpunk tiene varias obras que lo tocan. La más emblemática sería Blade Runner, ¿no? Sí, Todo el mundo se ha visto Blade Runner, Blade dirigida Runner por es Ridley esto. Scott. Después tenemos Alien, que también es Cyberpunk. Entonces, lo que plantea Ridley Scott en eso es un mundo, ¿no? Donde ya no hay entidades de gobierno, sino que todos son corporaciones. Y ya más otro cyberpunk, ya más eh, tipo Ghost in the Shell, me Ajá. da una novela que se llama ¿Acaso los androides sueñan con ovejas eléctricas? Que es de donde está basada Blade Runner. Específicas. Y Neuromancer. Ajá. Neuromancer, que sea un neuromante, que es como, o sea, básicamente es un hacker que te hackea la mente. Y que de ahí viene Ghost in the Shell, que es, tú te pones partes para aumentarte tus capacidades humanas, partes mecánicas, ojos mecánicos, datos así como un cyborg, y pum, te hackean. O pum, te atracan para robarte tus partes y quedas ahí incompleto. Sí, y hay otra obra que también, aunque, bueno, ya le dediqué un espacio hace un año, eh, pero que también hace parte inicia o tiene una influencia grandísima pues de la ciencia ficción y que a nosotros nos encanta, y es Evangelion, ¿no? Y el anime, y pues por supuesto, Claro, tiene una claro, influencia. espectacular. Y pues fueron los japoneses los que se inventaron los mechas con estos monstruos gigantes, que ellos eran fanáticos de sus monstruos gigantes, pues ¿cómo se combate un monstruo gigante? Con un robot gigante. Con un robot gigante, claro. A los kaijus, pues, combatiendo con Los ellos. kaijus, sí, 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 exactamente, se me fue la palabra. Y y viene otra cosa aquí, hablamos de la animación, pero pensemos en otro terreno también, los videojuegos. Es otra cosa donde han llegado la ciencia ficción de una manera impresionante también, ¿no? Claro, claro, y se está, de hecho,
La próxima gran obra de ciencia ficción que se espera es de Bethesda, que se espera que salga el próximo año, que se llama Starfield. Y mi juego, que lo voy a jugar, por supuesto, yo me compré el computador para eso. Y el próximo, digo, perdón, el próximo no, mi favorito en esos momentos, que yo digo, la mejor obra de ciencia ficción que me he jugado es StarCraft, de Blizzard, Ujú. que Me han es dicho una burda copia de Warhammer 40.000, pero Blizzard tiene muy buenos guionistas. sí, y eso sí que es importante, ¿no? Poder mantener en un juego o en cualquier obra, de hecho, un guionista que es impresionante con eso lo solventan una cantidad de cosas, ¿no? Ujú. Como por De, ejemplo, obviar que es un plagio. ujú, ujú. Y hay veces, tristemente, o no sé si tristemente, pero hay veces hasta los plagios resultan mejores que los originales Que es lo que cuando pasa con saben. StarCraft. StarCraft 2, bueno, StarCraft fue un fenómeno mundial, de hecho fue de los primeros videojuegos que se convirtieron en deporte. StarCraft 2, pues tiene, ese salió en el 2009, salió el beta cerrado. Tiene casi 12 años. Y hasta el sol de hoy, en Corea sigue llenando estadios. Y en otro género, en las historietas, ¿qué has encontrado últimamente que vale la pena ver en novela gráfica, que sea de ciencia ficción? No, yo en novela gráfica me dejé llevar por Marvel. Ujú. Entonces, y sí, entonces no he encontrado. Es difícil, de hecho, ¿no? Quizás Sí, sí, es muy difícil. quizás las Hay que hacer de obras, memoria y no me sale tampoco. de hecho, las referencias que yo pensaba al respecto son bastante, ya de hace muchos años. De hecho, estaba pensando en el Incal de Jodorowsky, pero eso ya es de hace años atrás. No, Eh, Dune y también Dune empezó lo mismo como una historieta, fue una novela gráfica. fue una novela gráfica, exactamente, pero uno Porque no nadie quería encuentra, publicar ese ladrillo. claro, pero uno no encuentra en esos géneros, ¿no? Casi tanto, o sea, en la actualidad de pronto el terror y los cómics, como dices bien, se han llevado todo, ¿no? Y el anime, el Ujú. manga. No, pero yo estoy absolutamente seguro que es que también el, esas cosas son muy de nicho, ¿no? Entonces debe haber una escena super underground que tenga unas obras así espectaculares que están esperando ser descubiertas. Claro. Eso es otra cosa, Eduardo. ¿Cuáles has descubierto, por ejemplo, porque como hay tanto ahora, cosas que no son muy conocidas y que valen la pena ver y son de ciencia ficción? Me imagino que has encontrado cosas, series de televisión, películas, y yo he encontrado, me Pues acuerdo bastante. de hecho sí, de mi generación, pues Star Wars es como universal, pero gente de mi generación o menor que yo ignora la existencia de Star Trek, por ejemplo. Ujú. Star Trek es una joya de los 60 que está perfectamente vigente en cualquier obra de ciencia ficción, ¿no? O si no, que se vea en Futurama. Claro. Me encantaba de Futurama precisamente ese elemento que para mí es la gran obra de Matt Groening y me parece que aprovechándose de que es en el futuro, pues se podía hacer cualquier cosa básicamente Ujú. y, pues se volvió una cosa totalmente jocosa, ¿no? Por más vulgar o más rara que apareciera, desde el hipnosapo en adelante, pues, que aparece allí. Eh, ¿Qué otras obras, por ejemplo, puedes encontrar? Cómic, no sé, ¿qué has visto que sea interesante que nos falte de pronto explorar más? Esta novela que les digo de Neuromancer Ujú, es magnífica, está muy bien escrita, pero sí es algo complicada de leer. ¿Qué más? Eh, Algo más bien moderno, pues les recomiendo StarCraft porque en los videojuegos, pues poca gente le pone atención a la historia. Está StarCraft. De hecho, Halo también tiene una muy buena historia detrás, porque ujú. Halo es también de una inteligencia artificial que como que se descontrola. Entonces también es recomendada. No es solo pues dispararse con los amigos, sino también como jugar la campaña. Sí, en Halo definitivamente está todo ese elemento, ¿no? De
saber que hay una manipulación genética, que hay que hacer establecer pacto con los enemigos, todo una plan, ¿no? Que hay que tomar. Ahora, jueguitos sencillos. Hay un juego que se llama Contagion, no Pandemic, no, Plague Inc. se llama, Plague Inc. Como Plague, como Plaga Incorporated, Ajá. que está para celular y para computador. Y es de la cosa más sencilla es, ponga un virus, diseñese un virus, invéntese un virus, póngale los síntomas y vea cómo el planeta cómo el planeta reacciona. Bueno, y de eso Y el precisamente objetivo, el objetivo es crear un virus, una bacteria, un hongo, un parásito que elimine la población mundial antes de que haya una vacuna disponible. Ese juego lo prohibieron en China y todo por el cuento del coronavirus, pero el juego es claro, viejísimo, tiene que unos 8 años ya. y se prohibió. Precisamente eso estaba preguntando Robin aquí, dice, a propósito de la pandemia actual, en sus lecturas están los virus en la ciencia ficción, algún autor, proyecto, lo ocurrido pues en estas fechas. Creo que hubo una novela, ¿no? Que sacaron a relucir en este tiempo. No sé si la has leído o sabes de esa. No me acuerdo cómo se llama. Pero parece ser, algunos decían que desde esa novela algo estaban anticipando, ¿no? Que no es así, No, pero por no es supuesto, profetizando. pues dentro de... No, eso ya todo lo predijo Orwell en 1984. La solución a todo. Orwell lo dijo. De hecho, el cuento ahorita que veo el comentario de Robin, el cuento con los nanobots es uno de los posibles fines de la humanidad. O sea, cuando unos posibles apocalipsis de la humanidad. Eso no da pie a distopía. Porque el cuento de los nanobots es el siguiente. Tú creas un robot tan pequeño y que tenga la capacidad de modificar la estructura molecular de las cosas, ¿no? Entonces, un pequeño grupito de nanobots pueden alterar la materia a su alrededor para hacer más nanobots. Y hacer más nanobots y más nanobots y más nanobots y acabar con todo el... De hecho, hay un Y, capítulo de Futurama que lo muestra. Acabar y, con todo lo que existe. claro, exactamente, pues acabaría no solo en la humanidad, sino con todo lo que existe. Eduardo, una pregunta que me queda allí pendiente. Ahorita que mencionas eso, ¿qué elementos has visto de la ciencia en la actualidad mm, que nos dejan sorprendidos y que en realidad pueden hacer ver pequeña incluso a la misma ciencia ficción? Y que son, pues si no aterradores, por lo menos extraños o difíciles de entender para el público en general, y que para muchos serían prácticamente, pues cosas de una narrativa, no de algo de ciencia ficción, porque hay cosas bastante particulares, ¿no? Que se han encontrado, empezando por exoplanetas y bueno, en general, otra cantidad de cosas. Cosas que, bueno, cosas de la ciencia actual que parezcan chistosas no, preocupantes y que nos puedan absorber. Pues que nos estamos dedicando ahora a buscar civilizaciones tipo 3. Sí, Entonces, una civilización, bueno, hay 3 tipos de civilización según, uy, no me acuerdo el nombre de este autor, un ruso, Kardashev, Kardashev. sí, sí, el de las civilizaciones. Sí, entonces hay 3 tipos de civilizaciones, las que plantea él. La civilización tipo 1 es la que llega a un equilibrio y puede explotar todos los recursos de su planeta, ¿no? Entonces decía que nosotros en unos 50 años vamos a hacer una civilización tipo 1. Una civilización tipo 2 es la que puede usar toda la energía que provee su estrella. Entonces nosotros hiciéramos una esfera de Dyson en el Sol y cuidamos toda esa energía. Y una civilización tipo 3 es la que puede aprovechar toda la energía que provee su galaxia. Entonces ya es una cosa, Y pues salida, pues, salida de cualquier cosa. para nosotros muy por encima de lo que estamos en capacidad ahora, pues. No, pues por supuesto, estamos a muchos Trumps y a muchos Uribes de llegar a una cosa de esa, a muchos Putins de llegar a una cosa de esas. Y entonces la fórmula que se inventaron es mirar galaxias, ¿no? Y observar
puntos en los que estén opacas las estrellas. Puntos donde estén opacas. Entonces, si están opacas y que no sea por mugre ni nada, es porque posiblemente algo o alguien esté recolectando la energía de esas estrellas y detectar así otras civilizaciones. Y sería riesgoso porque, bueno, aparte de detectarlas, ¿qué piensas que podría pasar? No, pues el descubrimiento de América, o sea, eso. Ajá. Si se dan cuenta que existimos, ¿no? Porque para una civilización de ese Sí, tamaño, de esa capacidad, nosotros no seríamos absolutamente nada. O sea, emitimos qué? Emitimos en ondas de radio y hasta ahí. Entonces, lo que sale de este planeta no es nada. Somos un planeta casi que inerte para una civilización de ese tipo. Stephen Una Hawking civilización de decía ese que tipo era debe ser peligroso, ¿no? capaz de... Arriesgarse a poner a dar Si se señales de parecen a vida. nosotros, si se parecen a nosotros y son un poquito más avanzados, sí. Pero si son sumamente peligrosos, hasta de pronto y nos cuidan. O sea, Sí, claro. porque Nos ven como algo eso raro. lo plantea Star Trek. Eso lo plantea Star Trek en los 60 ya. Y es que en Star Trek hay una federación de planetas, ¿no? Y eh, a esa federación solo entran los planetas que tengan la capacidad de hacer viaje interestelar. Entonces, el cuento de Star Trek es que está el Enterprise, que tiene la misión de explorar cada vez más allá, ¿no? La ley fundamental que debe cumplir el Enterprise y su tripulación es no interferir en el desarrollo de la vida en el planeta. Ujú. Entonces, digamos que nos encontramos con gente así de titina y se dan cuenta que existimos, que estamos en un proceso de aprendizaje y nos dejen ahí, quieticos, que no interfieran. Puede ser eso también, o que ya nos descubrieron y estamos aislados en una Ujú. burbuja, si no es que vivimos en una simulación, que también es otra hipótesis Que muy también es la posible. hipótesis posible. A propósito de este tema, Ujú. voy a trabajar el próximo mes. Hay una, yo estaba revisando cuando hice el en vivo aquí de todas la paradoja de Fermi, y enumeré cerca de todas las posibilidades que se han dicho de por Ujú. qué no encontramos vida extraterrestre. Y yo viéndolas decía, pero es que interesante porque son tantos los planetas, son tantas las cosas que aún las cerca de 40 posibilidades que yo encontré, pues se quedarían cortas ante la posibilidad de planetas. Yo decía, cada planeta podría ser representada por uno de estos casos, o sea, uno podría ignorarnos, otro podría destruirnos, otro podría simplemente, pues ni siquiera nos presta nada de atención, peor que ignorarnos, otros nos verían con cierta admiración o rareza. El universo como que da para mucho eso, ¿no? O sea, para imaginarse cosas. Eh, O ¿Cuál la es? otra, y es que nosotros somos la civilización más avanzada que existe. Claro, esas también, o sea, no sería, algunos dicen, nosotros somos los propios extraterrestres o los que han viajado en el Ujú. tiempo. Pregunta Robin otra vez, dice que si alguna obra que conozcas sobre nanorobots, que le recomiendes, ahorita que mencionaste esa teoría. En la teoría de la vacuna, la verdad, con Sí, nanobots, mm, es como poco, ¿no? Lo que hay al respecto, o por lo menos que uno conozca, sí. no, la verdad, no. Con nanobots. Y hay el riesgo hay el riesgo también de encontrarse con obras muy malas o con películas, ¿no? O sea, pues que traten, y lo peor de encontrarse con un tema es que lo traten mal, ¿no? Desde el principio. Le dañan Sí, a sí, uno, da pesar. Daño en la le tarde. dañan a uno la mente en ese sentido. Eh, porque no encuentra uno como un buen referente allí. Eduardo, ¿cuál le recomendarías hablando de todo este tema a las personas que han llegado aquí, que consideras que son lo esencial en la ciencia ficción? O sea, si quieren acercar al género, si quieren explorarlo, temas, autores, videojuegos, historietas, ya mencionamos algunos, pero personalmente, tú dices, mire, por aquí es una buena, les recomiendo esto, sobre todo en aras de eso que estoy diciendo, de no perder el tiempo buscando cosas que tal vez no Ujú. valga tanto la pena. Y yo sé Yo que le eso es muy podría personal, decir, pero es bueno.
uno podría irse de lo más moderno hacia lo más remoto para ver de dónde vienen las cosas. Porque si uno se va, digamos que el sueldo, si uno se va desde lo más remoto, uno se va a dar cuenta, porque no todo el mundo, no es fácil leer desde el contexto, ¿no? O sea, si yo Ujú. leo a H.G. Wells, va a ser muy difícil imaginarme la Gran Depresión. No se me va a ocurrir. Entonces, yo creería que lo más sensato sería verlo desde lo más cercano a nosotros, que sería Christopher Nolan. Se lo está jugando durísimo con su ciencia ficción, e ir retrocediendo con James Cameron, que también tiene elementos muy de él, y Steven Spielberg. Ujú. En directores, en directores. En autores sí, la literatura de la ciencia ficción sí está, ya está toda escrita y de ahí todo vino. Ya cuando pasen del cine a la literatura se van a dar cuenta que, por ejemplo, el Terminator se lo inventaron en Westworld. Sí. Se van a dar cuenta que Skynet se le inventó a Asimov. Se van a dar cuenta que todo el concepto del planeta Pandora, eso ya está hecho en Dune. Entonces también se van a ir redescubriendo. Pero sí, yo iría desde lo más moderno hacia atrás. Y yo creo que A propósito, sí. la, sí, la primera temporada de la serie Picard de Amazon, que es como una continuación de Star Trek Next Generation, se la pueden ver sin haberse visto Star Trek. Mm. Y es muy moderna, es muy bonita, ya va a ser la segunda temporada este año, el próximo. Y eso es importante, me parece que eso que acabas de mencionar, porque de hecho, incluso en literatura, yo recomendaba muchas veces empezar así, porque, digamos, porque hay profesores que decían, no, es que hay que enseñarle los clásicos, decían, no, hay que empezar por lo que el joven y el estudiante es capaz de leer hoy ¿Mm? y más bien enseñarle, remontarse, si le mire, esto que usted acaba de leer aquí está bien, está chévere, pero sepa que todo tiene un antecedente al menos, y sobre todo en literatura, pues hay un antecedente, ¿no? Y la ciencia ficción tampoco es por supuesto, no es la excepción. Pero ahí menciona, ¿no? Sobre todo Isaac Asimov, H.G. Wells, son como fundamentales, pues, en eso. Hablando de Asimov, ¿qué versión te quedas? ¿La versión positiva de la robótica o piensas más en Terminator y en esa inteligencia artificial ya caótica y destructora con los humanos? No, Isaac Asimov tiene un problemita y es que era demasiado americano. Ujú. Entonces, su ideal de robot era el prohombre, ¿no? Entonces, hablando de la segunda ley de la robótica, bueno, pues retomemos las leyes de la robótica son: un robot jamás dañará a un humano, un robot siempre obedecerá las órdenes del humano, a menos de que entre en conflicto con la primera ley. Tercero, un robot siempre buscará protegerse, a menos de que entre en conflicto con la segunda y primera ley. Esas son las leyes de Ujú. la robótica de Asimov. Hablando de la segunda ley de la robótica, Asimov plantea eso como el prohombre y dice: un hombre de bien debe ser un hombre que escuche, obedezca, siga las leyes, escuche a su médico, escuche a su abogado, escuche a su gobernante y no piense, solo obedezca. Pues porque el man vivió todos los 50 en sus, él tenía que en sus buenos 40, muy, muy acomodado porque vendía muy bien. Entonces era un americano que Sí, con llevaba todo todo el el... bagaje del ser americano atrás. Y eso pues lo reflejó, ¿no? Allí en toda en toda su obra, ¿no? Y en sus esperanzas. Y eso ha pasado, parece ser que hay un problema, por ejemplo, con la inteligencia artificial, y es que se tiene que examinar muy bien porque pues en últimas quienes programan, mal que bien, también comienzan a incluirle sus propios prejuicios y sus tendencias e ideas, ¿no? Y sus ideologías. Ujú. Parece ser, No, ¿no? el punto de una inteligencia artificial es que pase lo de Skynet, Ujú. y es que se haga consciente de sí misma y, y pues ya en un nanosegundo decía acabar con la humanidad. Claro. Y según lo que tú has visto, ¿para dónde apuntamos? Para una versión más No, no, buenista, no, tipo... estamos apuntando.
estamos apuntando tipo a... En Evangelion había estos tres cerebros, los Magi, que ayudaban a la toma de decisiones, ¿no? Yo creo que apuntamos más para eso. O sea, de trabajar inteligentemente eso para que no, para que se construyan entre sí y trabajen, ¿no? Sí, 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 no creo que demos con Eh, con la inteligencia artificial auto, ¿qué es que es? Consciente de sí misma, es que es. Estaba, por supuesto, no quedará todavía tan cerca, pero vi me recordó mucho un cuento de Arthur C. Clarke, uno de los primeros cuentos de él, donde ya estamos hablando de los años 50, creo que escribió este cuento, Ujú. donde él se imagina que los cohetes se venden mucho más fácil. Igual siguen siendo muy costosos, pero pues ya son más fáciles de acceso. Entonces el drama es de una familia que no, un papá que no puede comprarse un cohete y quiere llevar a la familia de paseo a Marte, pero no puede. Pues como decir acá a alguien que no pueda tener para un carro, aunque ya un carro es muy fácil de comprar en general. Y estaba viendo que ahorita, yo dije, uy, me acordó de eso inmediatamente. Hay una empresa que está fabricando cohetes con esta tecnología de la impresión en 3D. Yo me quedé impresionado, o sea, dije, o sea, cada vez se está acelerando más este tipo de procesos técnicos, ¿no? Eso Para me mejorar. acabas de recordar una escena de Volver al Futuro, la primera. Entonces llega Martin al pasado y le dice que el condensador de flujo funciona con plutonio para Ujú. obtener 1.2 gigawatts de potencia. Y, y llega plutonio. ¿Y de dónde voy a sacar plutonio en 1955? Yo sé que Ajá. en el 85 eso lo venden en las farmacias, pero aquí no. Hay cosas de ese tipo, ¿no? O sea, que uno dice, pero Ujú. ese futuro que tienen. De hecho, él también piensa en otra palabra. Es que ustedes, ¿qué les pasa con tal cosa cuando están en el colegio? En Es la que en el palabra futuro, pesado. sí, con el Hay problemas pesado. de gravedad, creo que es. Ujú. Algo le pasa a la gravedad de en su época. Hay influencia ahorita hablando de eso, mucho de Volver al Futuro, eh, para entender una cosa que es muy compleja en la ciencia, y son los viajes en el tiempo. ¿Cuáles son las mejores obras que tú recuerdas así de que tienen que ver con ese tema? Que es una de las cosas que más nos fascina. Con viajes en el tiempo. Bueno, pues hay muchas, ¿no? Está el efecto mariposa, que me encanta esa Sí. película, La con primera, Aston ¿no? Me Kutcher. imagino. Sí, la primera, sí, esa. Volver al futuro, pues porque es un clasicazo que uno no puede dejar. Interestelar, que también es una de mensajes en el tiempo. Ujú. Esas son como mis favoritas. Hay una película del ruido de un trueno, pero es malísima, es pésima, es pésima, es pésima. Hay, ¿qué otra película con viajes en el tiempo? Ah, pues unos capítulos de La Dimensión Desconocida también eran con viajes al pasado. Y yo creo que esas son mis favoritas. Sí, Interestelar, Efecto Mariposa y Volver al Futuro. El efecto mariposa no, lastimosamente no le siguieron bien la secuela. O sea, es la primera y pare de contar, porque las otras me dicen que son bastante malas, ¿no? Sí, yo me vi la segunda y casi, la verdad casi ni me acuerdo. Yo me acuerdo que era como el hijo del man que viajaba era con fotos. Y si no era el hijo del Ujú. man, era algo muy parecido. Y era que el man se le moría a la esposa en un accidente de tránsito porque no le ponía el cinturón. Después él como que viajaba el momento y le ponía el cinturón y pasaban pues muchas cosas más. Pero la verdad se me fue el cerebro. El efecto mariposa, la de Aston Kutcher, sí la tengo aquí. Ujú. O sea, yo sí la tengo aquí. Porque es, aparte de eso es muy seductor el concepto de Sí, me viajar en el acuerdo tiempo. todo lo que tenía que cambiar para poder Ujú. ayudar a sus amigos y los problemas que causaba. Hablando de eso, en últimas, ¿tú qué crees, Eduardo, que nos ayuda la ciencia ficción? ¿Por qué vale la pena leerlo? ¿Cómo socialmente nos afecta? Y cómo incluso personalmente nos ayuda, ¿no? A veces la gente dice,
que quieren leer libros de superación y yo les digo, pero es que hay muchos libros que lo hacen sin ser necesariamente Ujú. eso, y yo creo que en la ciencia ficción uno encuentra mucho eso, ¿no? Exactamente, exactamente. La ciencia ficción sería como una invitación a conocerte y a regularte. O sea, muchos de los autores, bueno, muchos no, Herbert Endun, Ujú, se plantea que el creerte superhombre o creerte superior solo por tener una buena capacidad en algo, pues no es suficiente y estás equivocado. Él siempre te invita al equilibrio y a conocerte y a entender cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades. Y eso en una obra. En, en la máquina del tiempo, si bien es una crítica social, todo sale porque el man no es capaz de dejar a su novia morir. Y tratando de salvarla, tiene que verla morirse 1000 veces. Entonces, al dejar ir, olvidarnos de la posesión. ¿Qué otro? Interestelar con el amor. Interestelar es una ujú. historia de amor, una historia de amor, una historia de amor fraternal. El sacrificio que es capaz de hacer Cooper por salvar a su hija y verla crecer casi más rápido que él es muy fuerte. Eh, Esta última también de Christopher Nolan, la de Tenet, es, te jode en la percepción misma del tiempo. Ujú. O sea, ¿cómo percibís el tiempo y por qué lo percibís así? Y entonces te invita a pensar cosas que uno pues nunca se hubiera, no es la necesidad de pensar. Y Te me hace hice reflexionar. pensar me hice pensar en el mismo Volver al Futuro. Me llamaba la atención que como el mensaje un poco también es aceptar las cosas como son hacia el final, ¿no? O sea, pero también saber que en realidad sí se pueden cambiar sin necesidad de hacer tantas triquiñuelas, ¿no? De Ujú. como viajar en el tiempo precisamente. Me acuerdo de hace años cuando mi hijo estaba por ahí unos 4 o 5 años, estaba furioso conmigo porque yo no pude hacer una máquina del tiempo porque quería irse y salvar a los dinosaurios, avisarles. Ah, Iba a caer un ¿y dónde se meteoro iban a meter o qué? y yo era el malo porque no hacía la máquina del tiempo. Yo dije, ¿qué tal el problemita? No toca hacer Pero la de aceptar. Superman, coger la Tierra y ponerla a girar al revés para salvar a Luisa Lane. Tengo que volar primero. Ve, y a propósito, ando aquí con Superman. De pronto con este puedo. ¿Sí? Bueno, Eduardo, ha sido un placer hablar contigo de ciencia ficción y sé que hay otros temas pendientes. Eh, Ha sido un momento agradable y gracias, bueno, pues a todos también los que estuvieron aquí. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido y que tengan la oportunidad de darse el gusto de leer, de ver y de saber más de ciencia ficción, que yo creo que como lo dijiste muy bien al principio, es una invitación pues a conocerse, a explorar, y también como lo remataste ahora, también a evidenciar pues nuestro entorno, nuestras cosas y pensar y proyectarnos hacia el futuro, ¿no? Saber o a cualquier otra de estas posibilidades y anticipar muchos escenarios, ¿no? Yo creo que la ciencia ficción logra hacer eso, ¿no? Como ponernos en escenarios que tal vez no nos atrevemos a pensar de manera inmediata. Y bueno, y hacerlo de la mano de la ciencia, que en últimas la ciencia, pues claro, tiene sus explicaciones y tiene todo, pero en últimas no deja de ser mágica, no deja de ser fantástica, ¿no? Pues no, la verdad no. No, no, la ciencia tiene su, digamos, su chispa en Sí, el digamos, momento esa, en el que pues es algo que todos hacemos, ¿no? La ciencia ni está dada, ni es espontánea, ¿no? Es una construcción constante de todos como civilización. ujú. Pero es llamativa, o sea, es interesante esa chispa, Claro, claro. exactamente. Ujú. Sí, es Y, una chispa. parece que como que impulsa a hacer cosas o a Ujú. buscar esas soluciones. Y bueno, y desde Lo ahí, que sí de la lo que mano. podemos decir es que no sabemos por dónde nos va a llevar, ¿no? Ujú. Y en ese Ni qué sentido, tan rápido sea. la ciencia ficción sirve en ese sentido, ¿no? Como en anticipar un poquito o prever de algún modo algo, ¿no? Nos Claro, ayuda a uno eso. de mis profesores
hablaba de los autores de ciencia ficción como la gente que va con machete en el monte, así Ajá. haciéndose picar por los bichos y todo, para abrirle paso a los científicos. Sí, es cierto, eso es una muy buena analogía. Y muchos hicieron ese viaje antes de poder coger y corroborar todo lo que está allí. Bueno, Eduardo, mil gracias, te agradezco muchísimo y gracias a todos los que estuvieron. Ya este es el último de este mes, ya habíamos acabado, ya hemos tratado otros temas, pero vienen precisamente algunos de los temas que vamos a tratar el próximo mes aquí en octubre, en los jueves temáticos. Va a venir, precisamente va a trabajar sobre esta idea de si somos o no un producto de una ilusión, si somos en una simulación que tiene bastantes antecedentes, Ujú. no solamente científicos, sino literarios, místicos y de otro tipo. El siguiente tema vamos a trabajar también, va a venir una invitada muy especial, sé que también para ti es una persona muy querida, Cristabel desde Brasil, una amiga antropóloga que estará aquí con nosotros hablando sobre su tesis de doctorado, pero sobre todo me interesa, sobre todo porque ella sabe tratar un tema muy especial con temas del indigenismo en América. Ujú. También vamos a hablar, ya que aprovechando que es un tema que me lo pidieron, pregunté y a otras personas, ¿cuál es mi opinión sobre el llamado lenguaje inclusivo? Que vamos a decir algunas cosas interesantes al respecto. Y por último, ya que es octubre y uno de los temas favoritos o uno de mis personajes favoritos en la niñez eran los hombres lobo, pues vamos a hablar no de la paleta Drácula, sino de los seres estereomórficos, los seres estereomórficos, el hombre lobo y otros seres estereomórficos. Bueno, por aquí nos mencionaba Rodin, a Dédalo, claro, es uno de los antecedentes en la mitología griega como creador de seres. Y por ahí hablando de Dédalo, él fue creador de los primeros seres parecidos a los robots, a los mechas japoneses, y ellos A tomaron los de autómatas. los autómatas, ¿sí? Ujú. De Dédalo. De hecho, la Ellos, ciencia ficción tiene dos aproximaciones. La de Dédalo, que es la de Ícaro, ¿no? La de acercarse mucho, sí, mucho al sol y quemarse y morirse. Y la de Prometeo, sí, que es la de sufrir y entregar algo para el beneficio de todos. Entonces, esas son y las dos volvemos articulaciones que... donde comenzamos a Mary Shelley, Ajá, que le llamó el nuevo Prometeo, ¿no? el nuevo Ah, Prometeo, el Prometeo moderno le llamó. el Prometeo moderno, sí. Ujú. Bueno, Eduardo, mil gracias, te agradezco muchísimo por estar aquí. Espero que te haya agradado también estar y conversar aquí un rato de ciencia ficción. Y voy a organizar otro para que hablemos de otro tema que yo también que te gusta, que es el de los Caballeros del Zodíaco, que es aquí le dedico también el tiempo a los cómics, a las caricaturas y a todo eso para hablar. Y al que le guste, pues bienvenido para que nos Hágale, escuche. me vengo con la armadura puesta. Qué bueno. Vale, un saludo a todos y muy Dale. buenas noches. Espero que estén muy bien y nos vemos el próximo mes para con los nuevos temas aquí en Jueves Temáticos de Pablo y sus Mundos. Muchas gracias.